En Contexto. Yo sabía que Daniel Ortega es cobarde, porque lo es, pero no sabía que era verdadera y miserablemente cobarde. Y digo esto porque para quienes lo siguen, que cada vez son menos, afortunadamente, para quienes lo siguen, tener a un líder que le teme a una mujer, enfrentarla. A ver, Ortega tenía la oportunidad, y digo tenía porque ya la perdió, con todo lo que ha hecho en las últimas horas, la perdió al ordenar a su fiscalía, a sus lambiscones y salameros y rastreros de la fiscalía, pues una denuncia ya contra Cristiana Chamorro, contra María Lili Delgado, contra Guillermo Medrano y contra María Lourdes Arróliga. Eso, más lo que ocurre hasta este momento en la casa de Cristiana Chamorro, pues le quitó la oportunidad a Ortega de demostrar lo que dice él, o le dice él a sus seguidores, y le dice también la patibularia asesínica a los pocos que le escuchan y a los que le escuchan de manera obligatoria a través de su letanía de todos los días, de que son los más, de que son los mejores, que la gente los apoya. Si esas encuestas que mandan a prefabricar fueran ciertas, yo digo, hombre, era el momento para que se desquitara electoralmente, si son mayoría, si la gente los quiere, si en verdad tienen la seguridad de que no hay quien les meta la mano. Era el momento de desquitarse de doña Violeta Barrios de Chamorro en un proceso electoral y ganarle a su hija. Pero le tiembla, es una flojera intestinal impresionante. O sea, el miedo que le tienen a esta mujer, a Cristiana Chamorro, es realmente monstruoso y no lo pueden disimular. No pueden disimular que esta mujer les quita el sueño o les quitaba el sueño. Entonces han decidido apresarla, han decidido conminarla a un presidio, ¿verdad? Pero ya me habían dicho a mí que Cristiana estaba en disposición de asumirlo. Porque en los últimos días, bajo la amenaza de vas a caer presa, te vamos a meter presa, deja de estar tocando, como dicen, deja de estar tentando al tigre, vas a caer presa. Dicen que incluso comenzó a ordenar libros que se iba a llevar para la cárcel. Y dijo, si hay que hacerlo, mi padre haría lo mismo. Pedro Joaquín Chamorro. Ahí está. A esta hora no se sabe si está todavía en su casa o si ya la sacaron escondida por algún lado. El punto es que Daniel Ortega, el cobarde de Daniel Ortega, demuestra que le tiene pavor. Este protervo, violador de niñas, narcotraficante, asesino, lavador de dinero de Daniel Ortega, este le tiene pavor a Cristiana Chamorro. Y esta, la señora de los 5 bollos, de los anillos, la patibularia y esperpento humano, Rosario Murillo, también le tiene miedo. Y los dos tienen un complejo, pero horrible, un complejo, de esos complejos sociales de inferioridad con la familia Chamorro, a los que ponen como los oligarcas. Eso se llama complejo de inferioridad. Le tiene miedo, le tiembla, impresionante. Si ese fuera mi líder, a mí me daría vergüenza. Porque si vos sos realmente la fiera, a que todo el mundo quiere, entonces andate a la elección, agarra a la Cristiana y arrastrarla, mano, con los votos. Pero saben que es falso. Y saben que Cristiana los aplasta. Y por eso se la quitan de en medio a través de esta burda trama en la que está involucrado todo el Estado. Digo todo el Estado porque no hay nadie, ni magistrados, ni fiscales, nadie que decida, hombre, ¿y qué es lo que estamos haciendo, mano? Estamos
Estamos destruyendo el país completamente. No hay nadie. Hay una sumisión absoluta y entre más rastrero y más anfibio sos, mejor. Entonces pusieron a un espanto humano también, que es esta señora que se llama Karen Chavarría, una trepadora del Poder Judicial, a que lleve el juicio. Póngame por favor, doña Dique, la relación de la trepadora con el sandinismo, ahí por favor una fotito nada más de las que andan circulando en redes. Porque quiere decir que hay una disposición absoluta de no dejar el más mínimo espacio de poder salir de la crisis a través de elecciones creíbles, con candidatos creíbles. Aquí está con Bayardito, con Bayardito Arce, enfiestada, ¿verdad? La que está a cargo del juicio y que mandó a apresar hoy a Cristiana Chamorro. Se llama Karen Chavarría. Póngame otra fotografía para que ustedes entiendan por qué hay una cercanía de ella con... Además, es de los CLS, es de las que anda correteando a la gente en el Poder Judicial para que participe en las actividades. Bueno, en las actividades partidarias. Es de las que grita y casi se le revientan las cuerdas diciendo que el comandante se queda. Esta es la que está a cargo del juicio inventado de esta infamia en contra de Cristiana Chamorro. Bueno, en la misma orden en la cual se decreta que, aquí está, ven ustedes, esta cegua, ¿verdad?, es la que está a cargo del juicio. Vean ustedes cómo se alardean de poner el rojinegro en las notas de prensa del Poder Judicial. Si es que esto es vomitivo realmente lo que pasa en Nicaragua. Es vomitivo lo que pasa en Nicaragua. Así que esta es la mujer a la que le han puesto como encargo pasarle la cuenta a Cristiana Chamorro. En la misma orden se llevaron en el alma a María Lili Delgado, a Guillermo Medrano y a Lourdes Arróliga. Ellos no han sido detenidos, pero les congelaron las cuentas desde la semana pasada. No pueden salir del país, ¿verdad? Y no pueden comunicarse entre ellos, no pueden comparecer a lugares en los que puedan estar los otros indiciados. Toda una pantomima, un teatro, un circo de apeso mal montado. Y entonces entre las medidas precautelares están la retención migratoria para evitar que vayan el proceso investigativo en su contra, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados en contra de María Lili Delgado Talavera, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano. Estas mismas medidas se solicitaron en contra de Cristiana Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. Se procedió también a presentar acusación en contra de Cristiana Chamorro por gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero y bienes y activos. Esto es lo que dice este informe basura del Ministerio Pútrido de Ortega y de Murillo. María Lili, bueno, Cristiana más noche, después de que se enteró de esto, emitió este tuit en el cual indicaba que no era candidata oficial de nada y ya querían inhibirla. Acá está el tuit. No soy candidato oficial y pretenden inhibirme. ¿Qué miedo le tienen al cambio? Unida Nicaragua volverá a ser república. Dijo que estaba dispuesta a través de este tuit a asumir casualmente las responsabilidades de lo que implicaba este caso. Tenemos en línea, vamos a llamar en este momento y a contactarnos con la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que temprano alertó de lo que estaba ocurriendo
en la casa de Cristiana Chamorro cuando guardias sandinistas llegaron hasta ese lugar con la intención de allanar, lógicamente que lo hicieron, y tienen ya un poco más de 3 horas de estar a lo interno. No se sabe si Cristiana ya fue trasladada hacia algún lugar o si sigue ahí en la casa, pero vamos a hablar con la doctora Núñez, que está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Doctora, bienvenida, un abrazo. ¿Aló? Bienvenida, doctora, un abrazo. Sí, ya. La estoy escuchando, doctora. ¿Cómo valora usted los acontecimientos de las últimas horas? ¿De qué estamos siendo testigos en Nicaragua? Bueno, nosotros en este momento estamos presenciando la mayor violación de derechos humanos que en mucho tiempo habíamos visto. Aquí ya no hay respeto absolutamente a ninguna formalidad jurídica, a ninguna relación con organismos internacionales, porque a los nacionales nos han prácticamente eliminado de las posibilidades de gestión, perseguidos y criminalizados. Seguimos tratando de, por lo menos, alzar la voz y hacerles llegar a ustedes, ¿verdad?, la denuncia. Pero aquí definitivamente se está cometiendo, aparte de una gravísima violación de derechos humanos, se están cometiendo las mayores aberraciones que nos podemos imaginar. Ahora, doctora Núñez, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que ha hecho la dictadura en relación al marco jurídico con las últimas acciones? Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué aberraciones ha caído? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de una valoración de derechos humanos, les queríamos decir de que está prácticamente usando al derecho penal como una arma de persecución y de criminalización de las personas a las que quiere eliminar del espectro político y social nicaragüense. Después de eso, ha quedado en evidencia la instrumentalización, la destrucción de la institucionalidad, que todas las instancias gubernamentales están absolutamente subordinadas. Empezó con una cita con el involucramiento del Ministerio de Gobernación, contradiciendo él mismo su labor que había dado del 2015 a 2019, constancias de legalidad a la Fundación Violeta de Chamorro. Ahorita en 2021, cuando Cristiana Chamorro lanza su propuesta de servir a Nicaragua a través de la candidatura presidencial, le entra lógicamente el miedo, el terror a la dictadura y busca cómo eliminarla. Para eso usó, como te digo, las instituciones del Estado, Ministerio de Gobernación, después a la Fiscalía, que la Fiscalía es casi de las instituciones menos creíbles. Prácticamente la Fiscalía de Nicaragua es la fábrica de los delitos que imputa falsamente a personas inocentes del régimen para buscar cómo criminalizarlas y eliminarlas. Y después el trámite que le ha dado a esa supuesta investigación por un inventado delito de lavado de dinero y que ahora le han agregado otros más, prácticamente está criminalizando a una serie de personas, persiguiendo ya en ese momento, está prácticamente ya citado hasta el diario La Prensa, el representante legal de Ipamer. O sea, que está prácticamente no solo criminalizando a Cristiana Chamorro para eliminarla de la competencia política electoral, sino que prácticamente está silenciando la voz de los periodistas, que son los encargados de los que prácticamente mantienen a la opinión pública nacional e internacional informada de los desmanes de este gobierno. Entonces hay una destrucción ya definitiva de la institucionalidad. O sea, comprobado, han dejado en evidencia sus intenciones claras, cuál es la motivación de esa persecución y el despliegue de fuerza y de tratar de humillar
el que han dado muestras el día de hoy es verdaderamente impresionante. En este momento, Cristiana Chamorro se encuentra prácticamente secuestrada en su casa, solo con su hija, sin siquiera la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Ya los teléfonos no contestan. El esposo de la hija de Cristiana Chamorro se encuentra cerca de la casa, no lo dejan entrar. Entonces prácticamente la tienen secuestrada. La policía está cometiendo un delito más. Yo no sé si lo que estarán haciendo es esperando que llegue la noche para, en la oscuridad de la noche, como ellos saben actuar, llevársela a la celda del Chipote. Eso es lo que está haciendo el régimen actualmente. Doctora, ¿era necesario este despliegue policial, tomando en cuenta de que Cristiana pues no ha negado de ninguna manera presentarse a ningún proceso, llegó a gobernación, llegó a la fiscalía? ¿Era necesario este despliegue o es parte del plan para, como usted dice, humillarla? No era esa demostración de fuerza, esa demostración de poder. No es absolutamente necesario. Es condenable que se practique contra cualquier persona, contra cualquier ciudadano o ciudadana de este país, pero mucho más con una persona de arraigo, como bien lo preguntas, Luis, ha dado muestras definitivamente de que tiene su frente en alto, de que es inocente, de que conoce bien cuáles son las motivaciones que inspiran motivan esta persecución, y ha asistido a todas las citas que se le han hecho. Yo estoy segura que si ese proceso inicial que solicitó la fiscalía, que se le abriera, con solo que la juez le mandara una cita, estoy completamente segura que Cristiana llegaría a la fiscalía. Llegaría al juzgado. Sin embargo, la fiscal le había solicitado ya a esta juez sumisa, que le hiciera allanamiento. Entonces la juez ha ordenado el allanamiento de la casa. Ya sabemos qué pasa con los allanamientos. No son allanamientos comunes y corrientes como lo que las policías, represivas al fin hacen, sino que prácticamente son verdaderas acciones de saqueo y depredación de todo lo que encuentran. Entonces están violándole su privacidad, su presunción de inocencia y todos los derechos que se pueden imaginar en estas circunstancias. Doctora, ¿qué hacer frente a esta situación? Ha habido algunos precandidatos, por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y otras organizaciones opositoras al régimen de Ortega, que han pretendido llegar a este lugar y acuerpar a Cristiana y tratar de darle su solidaridad en este momento difícil, pero ante el Estado policial es imposible. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? No, definitivamente a través de las redes estamos sabiendo que efectivamente ya tienen otra vez casa por cárcel a Maradiaga, porque pretendió ir a solidarizarse precisamente a las cercanías de la casa de Cristiana. Ya se conoció Juan Sebastián Chamorro igualmente. Creo que una gran cantidad de familiares y amistades han tratado de entrar. Nosotros como organismo de derechos humanos alertamos antes que se supiera más de la situación, y entonces hemos movido en la medida de lo posible a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad de organizaciones defensoras de derechos humanos. Nos comunicamos inmediatamente con el MECENI. Ya el MECENI reaccionó de forma contundente después de comprobar que todos los extremos de nuestra información, de nuestra denuncia, eran absolutamente ciertos. Lo mismo ya está reaccionando también la oficina de la alta comisionada. Ya hay también reacciones de los miembros del Parlamento Europeo, pero todo lo que tiene que ver con derechos humanos ya está ahí. Están las principales organizaciones internacionales de derechos humanos reaccionando, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. O sea que el mundo de los derechos humanos de Latinoamérica y más allá
está informado y está prácticamente asombrado. El presidente, como el presidente Arias de Costa Rica, han lanzado, y también la expresidenta Chinchilla ha lanzado sus más enérgicas condenas y preocupación por la cercanía de lo que está pasando en un país vecino. Y después de eso, otra cosa que yo aprovecho, Luis, para valorarte. Este hombre está con una soberbia impresionante. ¿Es una soberbia o es terror? Porque la gente cuando está con terror también hace planes y comete acciones que se le dan de su control, porque lo que le impulsa es el miedo. Entonces, él no está guardando el más mínimo respeto, más bien está como exhibiéndose frente a las instancias internacionales con las que aparentemente quiere mantener relaciones. Me estoy refiriendo a la presencia del secretario de Estado en Costa Rica, donde ayer, a la hora precisamente que el canciller de Nicaragua seguramente estaba metiendo mentiras y estaba pidiendo cacao, pidiéndole que le quitaran las sanciones, ¿no? Estaba prácticamente cometiendo los desmanes. Fue a la hora que salió el fatídico comunicado de la Fiscalía anunciando todo lo que iban a hacer hoy. Y precisamente el día de hoy, cuando están cometiendo este gran atropello, que yo no recuerdo, quisiera recordar exactamente cuál caso así fue realizado por la dictadura de Somoza, está una delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, ¿qué es lo que quiere demostrar? Que él es más poderoso que cualquiera de las fuerzas, bueno, nacionales e internacionales con las que tiene que mantener relaciones. Es una situación dramática la que se está viviendo en Nicaragua. Hay gente que siente, doctora, que por muchos pronunciamientos que hayan y por muchos alzamientos de voz, comunicados y Twitter, hay una impotencia, hay una sensación de abandono, hay una sensación de que el pueblo de Nicaragua está siendo aplastado, asfixiado, torturado a lo interno con este tipo de acciones y que no se le ve posibilidad de salir o luz en el túnel. ¿Qué le dice usted a la gente que piensa así? Por último, esta es la última pregunta que le hago. Sí, definitivamente tenés toda la razón. Hay una sensación de impotencia y en ocasiones también sensación de abandono, pero sobre todo aquella duda que se nos plantea: ¿será que no hemos sido capaces de empeñar todos nuestros esfuerzos para definitivamente poner en su lugar a esta gente? Porque definitivamente la gente, a nivel internacional, las instancias internacionales son un acompañante de las acciones que a nivel interno aquí se pueden hacer. Pero también alguien hace rato planteaba la necesidad de que la gente se saliera a las calles. Y entonces la reacción de gente, de los consejos de gente, no lo hagan porque resulta que va a haber otro 19, otro 20 de abril de 2018. Esta gente está dispuesta a matar. Y vos seguramente ya viste en los videos la brutalidad y la hazaña con que empujaron a las mujeres periodistas, cómo les robaron todas sus cosas ahora solo porque estaban ejerciendo su trabajo de cobertura. Es verdaderamente indignante ver cómo al dueño de la casa, si se quiere, al esposo de Cristiana Chamorro, hija, no lo dejaban acercarse siquiera y que nadie puede entrar ni salir. O sea, hay una apropiación ya indebida. No, definitivamente. Pero una salida tenemos que encontrar. ¿Cuándo? No sé. Definitivamente, por muchos esfuerzos que hagamos y que nos exprimamos la mente y fortalezcamos nuestros esfuerzos y nuestros empeños por buscar cómo terminar con la dictadura, que es la causa principal de todas las violaciones de derechos humanos que hay aquí, siempre nos encontramos con que las ideas y los propósitos y los principios en este país están enfrentados con la fuerza bruta y criminal de una dictadura que no tiene reparos en nada. Doctora Núñez, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos. Cuídese, por favor, allá, porque la situación está cada vez incrementando más la violencia, la represión, y hay blancos particulares
que la dictadura tiene, usted debe estar también con mucho cuidado, ¿verdad? Porque usted es una mujer valiente, aguerrida, pero también debe cuidarse porque no está midiendo nada, Ortega, está exhibiendo todo lo que puede desde el punto de vista del sádico que es y lo irrespetuoso que es de los derechos humanos y las libertades públicas. Un abrazo, doctora, cuídese mucho. Muchas gracias, Luis. Marielily Delgado reaccionó a la orden que desde la dictadura se emitió a través de esta chupa chancletas y calcetines de colores que es esta jueza al servicio de Ortega y de Murillo que se llama Karen Chavarría. A Marielily, a Guillermo Medrano y a Lourdes Arrola y a la Lula, a los tres les han impedido o les han ordenado que no pueden salir del país, que no pueden verse, que no pueden visitar lugares en los que estén los otros indiciados de manera infame en este caso. Marielily dice, bueno, me parece que no es lo correcto, pero esta arremetida en contra mía, porque esto es particular realmente, no va a hacer que yo me calle. ¿Cómo catalogar ese comunicado que sacó ayer la Fiscalía del Gobierno Daniel Ortega Murillo en el que te incrimina y te impone retención migratoria? Pues, Wilfredo, primero me parece que es arbitrario ponerme una restricción migratoria porque he dicho hasta la saciedad que soy inocente, que yo lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es ningún delito. Yo soy reportera, soy periodista que he informado y he arriesgado mi vida por informar y ahora estoy arriesgando mi libertad. Estoy aquí en Nicaragua y no me van a silenciar. Valiente Marielily siempre y nuestro abrazo para ella, para Guillermo y para la Lula, nuestra compañera de clases. Almagro emitió un comunicado que debe tener preocupado a Daniel Ortega. Sí, hoy lo emitió. Y seguramente que Ortega a partir de ese comunicado está pensando en llamar a la comunidad internacional a una reunión extraordinaria en Nicaragua para abandonar el poder. Esto dice el comunicado de Almagro. La Secretaría General de la OEA rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua. Nicaragua se encamina, una vez más lo dice, y yo diría que con un empacho, ¿verdad? Con un empacho, con un desgano. Dice, Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles. Descubrimiento de Almagro, ¿no? Y este nuevo atentado a la democracia y verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. La utilización del Ministerio Público y las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos de materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte. Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo. La Secretaría General de la OEA llama una vez más a la liberación inmediata de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento en contra de los opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas y a reconducir al país hacia la democracia a través de las elecciones libres, plurales, justas y transparentes, y además con observación internacional en noviembre de este año. Estoy seguro que Ortega está muerto de miedo y que este comunicado de Almagro es quizás lo que lo va a hacer reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero hay otro comunicado, pero que también es absolutamente contundente y que está llamando al pueblo de Nicaragua a desbordarse a la calle, ¿no? Es el del COSEP. Sí, vean ustedes. Todos los primeros párrafos que ustedes ven ahí, no los voy a leer todos porque realmente son inútiles, porque son cosas que ya sabemos.
que el Ministerio Público debe observar el principio de legalidad, que se está violentando, ¿verdad?, todo el marco jurídico y bla, 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 bla. Los últimos dos párrafos. El sistema de justicia, en observancia del artículo 34 de la Constitución Política, debe cumplir el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como la garantía de presunción de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley, y garantizar la debida defensa y medios adecuados para el ejercicio de la misma de todos los procesados. El último párrafo es el que tiene seguramente también con currutacas al vetusto y a las 5 bollos. Dice: es nuestra obligación denunciar ante la nación y la comunidad internacional que las actuaciones del sistema de justicia nicaragüense se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica, el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país. Sí, esta imagen que usted tiene en pantalla pesa más que todo ese comunicado. Digan lo que digan, han sido los empresarios, o por lo menos una parte de los empresarios, una manada de cobardes que nunca han querido de verdad salir de Ortega y de Murillo. No son esos comunicados babosos los que el pueblo nicaragüense está esperando. ¿Saben lo que decían antes? ¿Cómo es que cuando le preguntamos por el paro? Y el paro, estamos esperando el momento. Es que no se puede hacer aislado. Claro, yo les he dicho acá, el paro no depende de los empresarios, pero si ellos tuvieran una consecuencia y de verdad quisieran un cambio, lo hubiesen convocado un paro indefinido. ¿Este es el momento? Sí. ¿Qué más están esperando? Cobardes. Sus millones no valen la democracia. Perdónenme. La democracia en Nicaragua está exigiendo que ustedes sean consecuentes. Dejen de ser cobardes. Hagan a un lado sus utilidades, sus millones, sus intereses y pongan delante de sí, de verdad, el interés de la nación. Han sido cómplices antes y ahora también. Antes, en el concubinato que se tenían, en ese empiernamiento, en esa velocidad, ese trato constitucional, acuerdo constitucional que hacían de la dictadura una dictadura corporativa en la que ustedes compartían la ganancia y destruían la institucionalidad del país. Y ahora, porque por su cobardía, porque saben que si Ortega se va, ustedes van a ser afectados, o por lo menos la mayoría de ustedes van a ser afectados, entonces salen con comunicados que son realmente civilinos y que no le sirven para nada al país. ¿Para qué le sirve a usted, amigo nicaragüense, que me está escuchando y me está viendo, un comunicado que dice que denuncian que el sistema judicial está politizado y que a mí no me sirve para nada, ni para limpiarme me sirve ese comunicado? ¿Y creen que con eso están siendo correspondientes con el clamor de la gente? Se metieron millones con Ortega y fueron eximidos de pago de impuestos, pero por millones también. Eso es lo que lo tiene con la soga al cuello, porque Ortega sabe que ustedes saben que si Ortega quiere, los agarra, se los jala y se los siembra a todos. Porque a costa de la institucionalidad del país, ustedes se han resistido y se han negado todo el tiempo a darle la patada en el trasero que este delincuente y su consorte se merecen. Gran comunicado. No me digas, tengan vergüenza. Cobardes, son unos cobardes todos. Cuando Ortega aprobó con Payo Solís y con Chicón Rosales y todos sus delincuentes de la corte la reelección indefinida o la reelección en el 2011, lo vieron pasar. ¡Qué barbaridad! Sí, hombre, pobrecito, sí hay que hacer. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. Nunca se han puesto de verdad, a asumir la consecuencia de querer un cambio en el país.
Nos equivocamos y ahí nos equivocamos creyendo que cuando le dieron la espalda a Ortega supuestamente era de verdad. Yo estoy absolutamente claro de que nos equivocamos. Y desde que José Adán Aguirre se quedó en ese diálogo, ahí nos equivocamos más. No es con ese comunicado y ni es ese comunicado lo que la gente esperaría de ustedes. Eso es algo que yo agarro como este papel y lo tiro. No me sirve para nada. El pueblo de Nicaragua, que está sufriendo las consecuencias de la represión, yo no veo a ningún empresario asediado. No lo veo. Y no veo a los que están aspirando a cargos, sí. Por ejemplo, Juan Sebastián, ahí está con el clavo de su familia, pero ese quiere hacer algo. Pero los otros que están haciendo negocios, que es lo que más les interesa, a esos yo no los veo asumiendo consecuencias. Los veo más bien escondidos en la sombra, esperando que se acomode y que esto vuelva a la normalidad, que vuelva al cauce, a la normalidad. Y bueno, más adelante, cuando Ortega decida qué hacer, entonces los van a llamar a un diálogo, dice él, Ortega lo ha dicho, y ahí se van a sentar. Otra vez. Esto que dijo Aguirre, en la fecha, 4 de junio del 2018. Los que nos equivocamos fuimos nosotros al creerles a ustedes realmente. Porque dice, los empresarios nos equivocamos con Daniel Ortega. Los que nos equivocamos fuimos los que creímos que de verdad querían un cambio. Eso ha quedado evidentemente claro que no es cierto. Y este comunicado, por favor, les queda pequeño ese circo. No tienen de ninguna manera correspondencia con el clamor de la gente. Ustedes no han perdido a nadie. No han matado a ningún altarcurnia. No han metido preso a ninguno de los altarcurnia. Y si tienen en el exilio a alguien, está pasándola muy bien, no está pasándola mal. Tienen los suficientes recursos para pasarla bien, donde estén. Si alguna vez tienen vergüenza, actúen en consecuencia con lo que el pueblo les ha estado reclamando una y otra vez. No es momento para el paro. ¿Y cuál va a ser el momento, hombre? Ahí aparecen diciendo, ¿verdad? Con ese comunicado de que, bueno, todo está mal, pero bueno, seguimos denunciando. ¿Y a mí en qué me ayuda eso? ¿Al pueblo de Nicaragua en qué le ayuda eso? Cobardes, eso es lo que son. Y merecen que les diga más cosas. Es lo que dice, por ejemplo, este es el señor que a todas luces Ortega quiere que sea el candidato del otro lado, que lo enfrente, entre comillas, más adelante. Y dice, si esta dictadura, lumpen, cree que se va a legitimar con el proceso electoral luego de esta danza de inhibiciones, se equivoca. Sus matemáticas no les cuadran. Su cálculo político se tambalea cuando ven la decisión irrevocable del pueblo de sacarlos por el poder de los votos. Esto es lo que dice Arturo Cruz. Pero en el final de ese gran tuit, ¿verdad? Dice que van a seguir en el proceso. Lo mínimo que podrían hacer es decir, en este momento ya estamos contemplando de verdad decir que no vamos a participar de este sainete electoral. Y la condición sería si Ortega se lleva a la cárcel a Cristiana e inhibe a un candidato más, sea quien sea, que se quede con el PLC, que ya sabemos a qué juega, que se quede con el APRE, que se quede con lo que se va a quedar, pero nosotros no vamos a ser parte de esto. Este es el mensaje largo que puso ahí el señor Cruz, ¿verdad? El ex embajador de Ortega acá en Washington, que es menos molesto para algunos de C+L que algunos miembros de la coalición nacional, pero eso no importa, que haya venido a lavarle la cara a Ortega por 2 años acá, eso no importa. Vean lo que dice la última parte, déjenmelo ahí, doña Dickel, por favor. Nosotros seguiremos adelante. No nos vamos a guiar por legalidades espurias. Cristiana debe seguir en su proceso de inscripción en la Alianza Ciudadana. Así también los demás precandidatos. Vamos a cerrar filas, que el futuro del país esté en juego. Ok, ya Cristiana la van a echar presa, don Arturo. La van a echar presa. ¿Qué van a hacer?
a seguir adelante como que nada pasa, o van a tomar decisiones en consecuencia de lo que el país está clamando. Las fotografías dicen muchísimo más que lo que yo pudiera describir y decirles, porque realmente estamos ante una situación lamentable, dura, difícil, en la cual hay demasiada guatusa, demasiado juego de piernas y demasiada hipocresía para con el pueblo de Nicaragua, que es el que ha puesto los muertos, que es el que ha puesto la sangre, el dolor, las madres y las víctimas, los presos políticos. Hay demasiado juego con el pueblo de Nicaragua. Ojalá y que en algún momento tengan temor de Dios, porque al final Él se encarga de poner cada cosa en su lugar, y los que han obrado mal, dándole la espalda al pueblo y haciéndole la batuza al pueblo, van a tener que pagar también las consecuencias cuando el pueblo de Nicaragua pase factura. Por la vía que sea necesario, se va a pasar factura. Y quienes fueron cómplices de esto van a responder por esa complicidad. Déjenme ir a una pausa comercial. Y disculpen que me haya extendido un poquito más en este segmento, pero creo que se merecen. Bueno, lo que pasa es que no puedo aquí decirles las cosas que sí quiero decirles, con las palabras que quiero decírselas. Pero ustedes entienden, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando les digo en la medida de lo que cabe en el lenguaje esto que acabo de mencionar en los últimos minutos? A la gente de Bel Air les recordamos que Just Roots Color Bar está esperándoles en la 6809 Chimney Rock, es la dirección. 281-888-5184. Usted quiere darse un retoque o un refrescamiento en el color de su cabello, entonces no se equivoque que es Just Roots Color Bar, su mejor opción. Así que si quiere verse elegantísimo o elegantísima, es esta opción la que debe usted buscar allá en la ciudad de Bel Air. Y en Houston, Faro Disinfecting Service, 832-277-3276 es el teléfono. Recuerde que usted puede ingresar a www.farodesinfecting.com y ahí encontrará la gama de servicios que tiene a su disposición para estar lo más limpio posible en su casa, en su escuela o en su trabajo. La pausa comercial y regreso con más del saborcito de estar informado. La fuerza del cambio sea conocer tus derechos. Oye, chavalo, la fuerza del cambio está en nosotros. Los jóvenes somos el motor que impulsan esta nueva historia. Como jóvenes debemos de reconocer nuestro potencial, expresar nuestras ideas, involucrarnos, proponer cambios, prepararnos. Que nada ni nadie nos menosprecie por ser jóvenes. Nicaragua nos necesita. Mensaje producido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una lucha permanente. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Contrata tu plan postpago desde $25.99. Con 24 gigas del mejor internet, redes sociales y llamadas a Claro ilimitadas por siempre. Porque mereces lo mejor. Por eso te damos el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. ¡Claro que sí! Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros.
La Fritanga Florida City va a estar abriendo próximamente y usted tiene que ser parte del equipo de trabajo para brindarle el sabor nicaragüense a todos los habitantes de la zona de Homestead, acá en la Florida. 305-360-1157. Ese es el teléfono que debe marcar para que usted sea parte del equipo que va a estar deleitando con el sabor de la comida nicaragüense a los habitantes de Homestead en Florida City. A mí me han llamado 3 medios de comunicación acá en Miami para hablar de este tema. Más tarde estaré con Oscar Aza, para los que pueden estar en la Florida viendo el programa, para hablar casualmente de lo que está pasando en Nicaragua con los periodistas y con Cristiana Chamorro. A las 8 de la noche, hora de Miami, en Mega TV vamos a estar con Oscar Aza. Pero la prensa internacional ha estado publicando de esta manera. Ustedes ven los titulares que ha estado circulando a nivel de medios de comunicación, el video donde están las diferentes portadas. Está 100% Noticias, El Comercio de Perú, dice jueza emite orden de allanamiento y detención contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro. La Estrella de Panamá, una jueza nicaragüense gira una orden de allanamiento y detención contra Chamorro. Diario Libre Nicaragua ordena detener a Cristiana Chamorro. Ahí está también Infobae, quién es y qué piensa Cristiana Chamorro, la entrevista con Infobae, la mujer a quien más teme Daniel Ortega. La tercera, la policía irrumpe en casa de candidata opositora a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro. Ahí está El Deber también, que dice Cristiana Chamorro, una jueza de Nicaragua, ordena la detención de la aspirante presidencial opositora. La Nación, tensión en Nicaragua, ordenan capturar a la principal líder opositora de Ortega. Y Bio Bio en Chile, Justicia de Nicaragua ordena captura de candidato opositor a la presidencia. La Nación de Costa Rica dice jueza ordena captura de opositora nicaragüense Cristiana Chamorro. Y ahí está la prensa de Nicaragua que dice, proceso digital. Jueza nicaragüense gira orden de allanamiento en detención contra Chamorro. Y ahí está en Guatemala, en Costa Rica, en Univisión, en todas partes está dando vuelta esta orden de Ortega en el mundo. También está dando vuelta esta decisión de Ortega de criminalizar a Cristiana Chamorro, abriendo un juicio infame, una burda trama, una ópera bufa, un circo de apeso, con tal de quitársela de enfrente. Qué cobarde que es Ortega también. Qué cobarde que es. Si ese es tu líder, chanchada del líder. Juan Sebastián Chamorro emitió este tuit hace unas horas cuando estaba conociéndose de la presencia de la policía de Ortega en la casa de Cristiana Chamorro. La represión de la dictadura está llegando a su máximo represivo. Todos a protestar desde las casas, calles, barrios y ciudades. O nos unimos todos en esta lucha o nos cuelgan por separado. De que se van, decía en su tuit Juan Sebastián Chamorro. Félix Maradiaga quiso salir de su casa, no lo dejaron, lo amenazaron con también encarcelarlo si hacía un esfuerzo extraordinario por capear a los coprófagos uniformados que lo tienen asediado en la zona en la que está él habitando. ¿Quién es Karen Chavarría? Esta jueza que es la que ha ordenado el allanamiento y la captura de Cristiana Chamorro, aun cuando no era necesario eso, porque al final Chamorro llegó a gobernación cuando la citaron, llegó a la fiscalía cuando la citaron, y por tanto no había necesidad de ordenar su detención, porque ha estado abierta a responder por las infamias, las calumnias y las injurias que están profiriendo contra ella desde hace días. Nos acompaña unos minutos Yader Morazán. Hay gente, Yader, que no le gusta que te invite porque dicen que vos sos sandinista. Que como sos sandinista, entonces vos no mereces estar aquí y que yo debería de invitar a otras personas. Pero como en este programa mando yo, pues yo respeto la opinión de lo que diga la gente. El que no quiere verte, pues simplemente puede irse, ¿no? Puede dejar de ver el programa y optar por otra plataforma, pero yo quiero escuchar unos minutos tu punto de vista desde lo que ha ocurrido. Bueno, entiendo que Karen incluso la conoces personalmente y pues tuviste la oportunidad, si se puede llamar de alguna manera, de tenerla de cerca. ¿Quién es esta persona y en qué ha incurrido
en las últimas horas? Bueno, antes de contestar tu pregunta, voy a hacer una pregunta yo a toda la audiencia. Y es que si alguien tiene algún conocimiento sobre algún acto de corrupción que yo me haya robado, que haya matado o que haya participado incluso en algún expediente de algún acto de corrupción dentro del sistema de justicia o las funciones que yo desempeñé ahí, yo lo invito. Yo lo invito a que me lo presente públicamente. Y con esto pues aprovecho la oportunidad para decir también que en Nicaragua, todos los que en algún momento votamos por uno o votamos por otro, cometimos el error. ¿En qué sentido? Los que votaron por Arnoldo Alemán, que hoy son parte de la oposición, también cometieron el error por participar de esto. Desgraciadamente en Nicaragua no hemos tenido una clase política digna y pues yo como joven, honestamente lo digo, yo sí creí, voté, me equivoqué cuando vi que las cosas no estaban caminando como yo creí que iban a ser, pues obviamente comencé a manifestarme internamente dentro del sistema judicial, incluso y traté de formar un sindicato dentro del sistema de justicia, Dios me lo mío. votaron como 2 veces, fui sindicalista y fue la primera gran decepción de mi vida que me llevé porque todos nos íbamos a estrellar allá arriba, pues. Entonces, pues no nos quedaba a veces que hacer algunas denuncias de manera interna. Y con esto lo que yo quiero llegar a la reflexión es que dentro del sistema judicial yo me comunico todos los días con muchos trabajadores que al día de hoy se resisten y son parte incluso de la información que hoy podemos compartirle a la población y podemos compartirle a los organismos internacionales, podemos para planear estrategias. Es la información que nos sirve, es decir, que dentro del Estado todavía hay gente rescatable. Ok. Por otro lado, dicho esto, que creo yo que es una aclaración necesaria, hablemos de Karen Chavarría, esta persona que ha cobrado titulares y no por hacer bien las cosas, por el contrario, su nombre va a ser recordado también como un lastre histórico por ser un instrumento de represión a través del Poder Judicial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vos, ¿cómo podrías describirla y en qué ha incurrido en las últimas horas a partir de la solicitud que hizo otro que también es un infame, que es el señor fiscal que le golpea la mesa a los entrevistados y que los quiere casi coscorronear porque no dicen lo que quieren escuchar? Precisamente, siguiendo el hilo de lo que te decía, yo estudié con Karen Chavarría, casualmente de lo que hoy estoy compartiendo, que es sobre administración de justicia. Ella sacó una maestría enfocada en métodos alternos de resolución de conflictos, en temas de derechos humanos y administración de justicia desde el punto de vista administrativo, desde el enfoque numérico, por decir así. Pero ya ves, es un tema a veces no tanto de conocimiento jurídico, sino de calidad o principios profesionales. Karen Chavarría, eso sí no lo puedo yo afirmar, pero al menos lo dejo aquí en el consciente colectivo. Se comentaba de que ella había entrado al Poder Judicial precisamente porque su papá era chofer de un magistrado y así llegó a ser juez local directamente a un juzgado en el municipio de La Concordia. Posteriormente de eso, generalmente lo que hacen los magistrados para que no genere mucha reacción dentro de los trabajadores internos es que te mandan a un municipio muy lejos porque nadie quiere ir a ese municipio precisamente porque estás perdido pues en el espacio. Después se trasladó para Managua y en el contexto aproximadamente de abril a ella la ascienden como juez de distrito de audiencia, llevando muchos casos como el caso de Sergio Beteta en la UCA, llevando casos también como las primeras audiencias de la isla de Ometepe, entre otra gran cantidad de casos de presos políticos. Ella también ha sido parte, porque yo estudié con ella en diferentes cursos, no solamente cursos, por ejemplo, sobre el tema de violencia de género, cursos como, bueno, te conté lo de la maestría, hice una maestría financiada por la cooperación, todos estos cursos, porque generalmente los estados tienen recursos muy limitados. Por ejemplo, la maestría que realizamos, si no mal recuerdo, en 2015-2016, fue financiada por la Organización de los Estados Americanos. Y precisamente se nos enseñaba ahí a ser funcionarios probos, a administrar justicia desde el deber ser.
La actuación de ella pues ha sido más que evidente. Mira, las acusaciones generalmente se presentan dentro de los horarios laborales. En el caso, por ejemplo, de Cristiana, se presentó después de las 6 de la tarde una acusación. Si vos compartís la pantalla de uno de los que yo te mandé, en la parte superior derecha dice que se presentó una acusación sin detenido. Esto quiere decir, el trámite que corresponde es que esa acusación se recepciona así es, en la parte superior derecha, dice acusados sin detenido, dice, Estado, creo que dice en la parte superior derecha. Quiere decir que el trámite que se le da es un trámite regular, porque no es un trámite de ninguna emergencia, que merita un turno, que merita algo urgente. Sumado a esto, que Cristiana ya venía siendo citada, ya venía siendo parte de un proceso. Es decir, si el tema es los allanamientos, una captura inesperada como esta, es para no evadir la justicia, entonces, ¿qué sentido tiene que días anteriores ya la había citado? Había citado a más de 25 personas, había revisado cientos de folios que pertenecían a la fundación. Entonces, después de esto, que presentas la acusación en la ventanilla, hay una oficina que se llama Asuntos Internos, la Oficina de Asuntos Internos, cuando no es el trámite común. Agarran esa acusación y la llevan al despacho del juez. El juez generalmente la revisa mucho tiempo, es decir, eso necesita pasar por muchas horas. Posteriormente, el juez la revisa y orienta al asistente qué es lo que se va a resolver en esa causa. Posteriormente a eso, se pasa a otra oficina, que es la oficina que realiza toda la diligencia. Ahí hay que realizar lo que nosotros llamamos un auto, que es una resolución dentro del expediente. Hay que realizar también muchas notificaciones, porque eso tiene que, así vos te fijas, ese es un flujo bastante complejo. Es decir, para que dictan inmediatamente un allanamiento, tiene que involucrarse un montón de personas, que por cierto, ya no estaban Perdón, Yader, perdón, quiero detenerte. Porque lo que tenemos en pantalla demuestra cómo es la logística del movimiento de una decisión de un juez, que no es tan sencillo como ni con la celeridad con la que lo hemos visto. Eso es lo que quiere decir Yader cuando nos muestra en este flujo de información que tiene usted delante de sus ojos cómo es que funciona. Es decir, no es que ya, andate para acá y en 2-3 horas está listo todo y ya vamos a acusar y acusemos a la hora que tengamos que acusar, porque es realmente complejo cuando se trata del procedimiento ordinario. Así es imposible casi solicitar, resolver y organizar toda esta logística que conlleva en sí un allanamiento, porque acordate que la resolución después llega a la policía, y la policía también requiere de efectivos policiales, de una logística, de una línea de mando también. Es decir, que en razones de tiempo y en horarios que no habían turnos, quiere decir que todo estaba amarrado desde antes, porque es imposible que se haya resuelto todo con esa celeridad del caso. Ahora, sumado a esto, Yader, la detención ordenada por esta Leguleya Chavarría era necesaria cuando Cristiana ha demostrado total y completa disposición de comparecer sin ningún problema a donde la llamen. Mira, todas las actuaciones de los jueces deben de estar regidos por diferentes principios. Uno de ellos podría ser la idoneidad, es decir, que el allanamiento o la captura o la recolección sea precisamente para la recolección de alguna evidencia, pero ella ya estaba cooperando en el proceso, en la citatoria, etc. Otro de los requisitos tendría que ser la necesidad, es decir, que esa medida que está dictando la jueza sea estrictamente necesaria con respecto a los hechos que se están investigando y en la forma en cómo se están investigando. Y también tiene que tener una medida de proporcionalidad, es decir, que tiene que ser, por ejemplo, todo este despliegue policial no es proporcional con los hechos que se le investigan, incluso sobre los delitos que todos conocemos que no tienen ningún tipo de asidero, el lavado de dinero, la gestión abusiva y la falsedad ideológica. Si usted fija, por ejemplo, al menos el sector del lavado de dinero, que también es inverosímil desde la forma en cómo se ha planteado, y esto lo puedes traducir también, Luis, con solo el hecho de ver que habiendo después de investigar 25 personas y cientos de folios que corresponden a los registros contables
y operativo de la fundación, la acusación que presentaron solo era de 3 folios. En una de las imágenes que yo te mandé, dice que solamente eran 3 folios. ¿Y qué quiere decir esto? Esas hojas son tamaño carta. Solamente con el encabezado, el membrete, la designación del juzgado al que presenta el fiscal, el pie de firma, solo ahí se te van 2 folios. Quiere decir que es una acusación de una sola página. Es inverosímil todo este teatro que han montado y es inverosímil que no corresponde. Ahí vos revisás, ahí dice que son 3 folios lo que presentaron. Y no corresponde esto con la realidad, por decir así. Voy a leerlo para que la gente tenga claro de que lo que está diciendo Yader es lo que dice el documento. Sentado en una oficina de recepción y distribución de causas, escrito Ordice, dice del Complejo Judicial Central Managua, a las 6:20 de la tarde, a destiempo, porque ya no eran horas laborables, del 1 de junio del 2021. El licenciado Manuel Rugama Peña, credencial tal, quien presenta acusación fiscal en original de 3 folios útiles y 2 copias de ley, se regresa una con razón de presentado. Se le ha asignado el número tal de la causa, ¿verdad? Y Pero 3 folios después de la comparecencia de por lo menos 20 periodistas y otras personas, supuestamente revisión de los documentos y toda la actuación financiera de la Fundación Violeta Barrios. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de sustancia de la prueba que se dice? O sea, a ver, los argumentos jurídicos que llevan al fiscal a decir yo debo acusar, yo debo presentar esto. Ahí lo que vos podés ver es una total desproporcionalidad de la realidad con respecto a la actuación. Y aquí también hay que resaltar otro dato interesante, que solamente están acusando a Cristiana y están dejando de fuera de esta acusación al menos, a las 2 personas, a Marco Flete y a Walter. Es decir, que aquellos los van a dejar al limbo de los 90 días precisamente como un método de castigo, como un método de represión. Y a Cristiana le van a dar un trato diferenciado. No sabemos si va a salir esposada de la casa o de qué forma, pero de todos modos estamos frente a una dictadura que utiliza el sistema de justicia como un instrumento represivo y precisamente involucra a muchos funcionarios, como el caso de la juez que te estoy mencionando, a cometer delitos como prevaricatos por actuar en contra de norma expresa, etcétera. Por ejemplo, sobre lo que hablábamos ayer con el tema de la inhibitoria, que no corresponde al caso. Una cosa más, Yader. El Estado, dice, ofendido, el Estado de Nicaragua, dice en la cédula judicial. ¿Es el Estado el que debe presentarse como ofendido? O sea, suena tan hipócrita esto que yo no le encuentro realmente sustento a esto de que el Estado es el ofendido. Mira, al menos en el tema de lavado de dinero, se considera el Estado interesado porque es un delito pues, de una trascendencia grave. Pero en los otros 2 delitos, es decir, si vos los ubicás en el Código Penal, corresponden al capítulo de los delitos societarios, al menos el de gestión abusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la víctima es una empresa o una entidad y a quien corresponde en sí ser ofendido o ser una víctima en este tipo de casos es a aquella persona a quien le estás cometiendo ese perjuicio. Es decir, que es quien debería hacer la reclamación. En todo caso, lo que nosotros conocemos como bien jurídico protegido es una sociedad o es una empresa. Si bien es cierto que el Estado tiene las facultades para poder perseguir este tipo de delitos aún de oficio, pero hay algo también que hay que considerar y es lo que nosotros llamamos el principio de lesividad, es decir, que ese daño haya lesionado gravemente al bien jurídico. Pero en todo caso, a quien se podría sentir ofendido en todos estos casos es la USAID, quien podría ir ahí a los tribunales a reclamar de que se le desviaron los fondos, es Kevin Sullivan o las personas que estuvieron involucradas directamente con el desembolso de estos fondos. Entonces, es una cosa que por donde le busques no tiene pies ni cabeza. Y es por eso que uno dice, se trata de una ópera muy mal montada, un teatro completamente ridículo,
y una acción arbitraria, política, para quitarse de enfrente a Cristiana Chamorro y amedrentar al periodismo independiente. Estas son imágenes de cómo el despliegue, fíjense ustedes, para detener a una mujer, todo este es el despliegue que la dictadura ha ordenado en la carretera sur. Esto se llama miedo, cuchicuchi, terror, y es lo que hablaba ayer de la desproporción de la fuerza pública al servicio de la dictadura, que lo que está vendiéndole o lo que está tratando de mandarle como mensaje a la sociedad es: aquí estamos, y ni siquiera se les ocurra venir a hacer ningún papalote aquí, porque estamos en disposición de garrotear a todo el mundo, de detener a todo el mundo, y mejor estés tranquilito. Ya te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia, y te agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas esperado hasta ahora para hablar de estas falencias jurídicas, de quién es Karen Chavarría, esta coprófaga judicial, y de los errores y las arbitrariedades y las ilegalidades que ha cometido a través de su cargo en el caso de Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Bueno, yo lo que quiero decir, porque la población me ha preguntado mucho sobre el tema de la inhibición, sobre todo, es que al menos jurídicamente hablando, no corresponde una inhibitoria aún siendo procesada, porque la ley establece que vos sos inocente mientras no se demuestre lo contrario, y demostrar lo contrario tendría que ser a través de un proceso que culmine con una sentencia firme. Para que la sentencia esté firme, tiene que pasar por un juez de primera instancia, una vez que no esté de acuerdo Cristiana, apelar y pasar a un juez de segunda instancia, a un tribunal, perdón, de segunda instancia, y después a la Corte Suprema. Estaríamos hablando de que de aquí a noviembre hay 5 meses aproximadamente. Casi es imposible de que un juicio con esta gran connotación y que seguramente va a ser bien peleado pueda culminar en 5 meses, es decir, con una sentencia firme, declarando que se le suspenden sus derechos políticos. Por otro lado, como medida precautelar, tampoco corresponde inhibirla, ya que lo que establece la ley, que la suspensión corresponde cuando en el ejercicio de tu cargo, es decir, Cristiana no desempeña ningún cargo público, vos facilitas dentro de esas funciones el delito de lavado de dinero porque estás ahí. Podríamos decir el caso de muchos funcionarios públicos que están ahí facilitando el lavado de dinero. Entonces no corresponde la solicitud que hizo el Ministerio Público el día de ayer, pero vamos a ver qué es lo que dicta la juez. Sin embargo, la jueza tampoco tiene facultades para imponer esta medida precautelar, porque uno de los requisitos de la medida precautelar es lo que nosotros reconocemos como la taxatividad, es decir, que tiene que estar escrita en la norma, no es la que a la juez se le ocurra o porque la inventó. En todo caso, si una juez impone algo que no corresponde, estaría cometiendo el delito de prevaricato y quedaría más en evidencia. Lo que le sugiero a la población es que sigamos siempre documentando y lo mismo de siempre, seguir denunciando que aunque nosotros sentamos que estamos en tierra de nadie, pero la documentación formal es muy importante para preparar los escenarios futuros. Por otro lado, también, Luis, quería agregar una reflexión con respecto a lo que estabas hablando antes de mi intervención. Y es importante que nosotros no nos limitemos a ver la corrupción empresarial que socavó las instituciones que el día de hoy deberían de estarnos defendiendo únicamente al enriquecimiento del sector privado. Recordemos que arrebatarle el dinero del erario público a la población, eso provoca tantas vulneraciones también a los derechos humanos como los paramilitares que andan en la calle. Hagamos la reflexión de que cuánta gente en Nicaragua huyó del país precisamente por un sistema que era de privilegios y de exclusión hacia la población. ¿Cuántas personas han muerto en los hospitales por falta de insumos médicos precisamente por ese dinero que se repartieron? La misma cantidad de gente, incluso si vos revisás los estudios, la misma cantidad de gente que pudo haber muerto en años anteriores en los hospitales, en las carreteras por falta de señalización, por esto de la corrupción, la misma cantidad de gente pudo haber muerto también por una bala dirigida a la cabeza, altura y al pecho. Bien, gracias Yader por habernos acompañado en este último espacio del programa. Estamos en comunicación y gracias siempre por tu disposición. Saludos, Yader Morazán. Como les dije en la entrada, hay gente que
no le gusta verlo en el programa, yo lo felicito. Y felicito también a los coprófagos que están viendo, ¿no? A los lambiscones, chupa chancletas con calcetines de colores, a los batracios anuros, estólidos, gracias también, porque hacen de este programa un éxito. Sí. Aunque entren para sus sandeces y sus estupideces y demostrar lo vacío que está en su cerebro, pues también nos ayudan a ser exitosos en las reproducciones. ¿Cuántos me gustan? Doña Dickel, vamos llegando a los 1500. Casi estamos por ahí, creo yo, que es un número de los viernes. ¿Por dónde andamos? 1367. Pues vamos a cerrar con los 1500. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hay que darle me gusta al programa. Ya hemos superado la barrera de los 1000 y vamos hasta los 1500 para que este programa sea ubicado dentro de los más vistos y más gustados, como siempre, ¿verdad? En las plataformas digitales y redes sociales. Vamos con las caricaturas de hoy que están, como siempre, muy, pero muy buenas. Acá está la de Manuel Guillén, que nos presentó esta. Aparece el Vetusto como el dueño del circo, ¿verdad? El circo electoral, y le dice, serás la más alta en las encuestas, pero este es mi circo y digo que no entras. Y aparece Cristiana Chamorro enorme, ¿verdad? Con sus espigadas piernas, ¿verdad? Y ahí está el Vetusto diciéndole, ¿verdad? Que podrá estar muy arriba en cualquier encuesta, pero que él no la va a dejar entrar. Igual como cuando le dijo Bravucón a Monseñor Báez, ¿no? que estaba también gigantesco, Monseñor, y él gritándole para arriba, Bravucón. Acá está la de Caco, que hoy nos presentó esta. Aquí la ley soy yo, dice, y aparece montado en una bola de hierro, ¿verdad? Destruyendo la Constitución, y esa bola de hierro es la Fiscalía. Ahí está el Vetusto, destruyéndolo todo. Y la Constitución es todo, porque es el contrato social por medio del cual se rige una nación. Y cerramos con la de Pedro Javier Molina, que hoy nos presentó esta. Si en realidad en Nicaragua no corrieran partidos y candidatos que han violado las leyes, ahí estaría en la basura, lleno de desechos, de desperdicios y basofia completa, la organización criminal, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Protervo que los dirige, lamentablemente, que es lamentablemente para ellos y lamentablemente para el país, porque esa organización criminal son esos ampones en el poder, esa vara de ocupación que está destruyendo Nicaragua, entonces también es lamentable para nosotros. Ahí siguen vigentes cuando deberían de ser inhibidos por criminales, por ladrones, por violadores, por asesinos, por lavadores de dinero, por narcotraficantes y por todo lo que usted le ponga. A ellos les va a calzar siempre. www.patreon.com/café con vos. Ese es nuestro sitio web. Recuerde, usted puede sumarse a través de esta página para que sea parte de la comunidad de los Patreons y de la comunidad de cafeteros y cafeteras que los fines de semana tenemos un programa en privado. ¿Algo más, doña Dickel? Llegamos a los 1500. ¿Se dan cuenta que ustedes y nosotros podemos? Juntos podemos hacer todo. Separado es difícil y eso es lo que no entienden. Casualmente, algunos que se creen Illuminatis, ¿verdad? Y que son supuestamente los salvadores del país. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. A las 8, les recuerdo a los que están acá en la Florida que sintonicen Oscar Aza, que vamos a estar conversando con él sobre lo que ocurre en Nicaragua, así que les invitamos para que nos acompañen en ese programa que es de alta audiencia acá en la Florida, uno de los más prestigiosos. Ojalá y que puedan ver la conversación que tendremos más tarde con este prestigioso periodista dominicano, Oscar Aza. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Luis, al aire.
Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Bobos.